Fíjese desde dónde venía gestándose tanto poder, ¿no? Qué increíble. Además, usted me dijo año 71. Yo al general Lanusse lo conocí en el 76, a quien fui a ver para pedirle ayuda. Y me habló de la injusticia de todo, por supuesto, y de que tenía que concurrir a hablar con Videla. Pero estoy totalmente asombrada. Jamás supe de esto que acabamos de ver. Año 76, dice usted. Posiblemente el año más fuerte, más tremendo, más sufrido de toda su historia. Sin duda, sin duda. Yo justamente lo que quiero en este momento actual, que estamos todos comprometidos igual, ¿no?, es que dejemos de hablar de la parte de la desaparición, torturas, que no fue más que una parte sin duda muy importante que demuestra hoy día, y la gente comprende a partir de eso muchas cosas, pero yo quiero hablar desde el asesinato de David Graeber, el 7 de agosto de 1976, hasta el 14 de marzo, donde desaparezco yo. Y antes, una semana antes, había desaparecido el padre de David Graeber y posteriormente desaparecieron su hermano y su madre. En su corazón, Lidia, ¿qué palabra agrega a la muerte o al accidente de David Graeber? Asesinato, como dije antes, sí. 7 de agosto de 1976. A partir de ese momento comienzan una serie de notas en la que seguramente a usted le hacían sentir desde los diarios, desde Clarín y Nación particularmente, todo lo que les iba a pasar. Sí, nosotros pasamos de leer lo lamentable de la desaparición de un gran joven empresario a la extraña desaparición. Lentamente, pero en pocos meses todo esto, la presión de los diarios fue extremadamente fuerte, ¿no? ¿Usted me permitiría, Lidia? Sobre todo más que nada era para los padres más que para mí y para el hermano, porque el tema del judaísmo acá estuvo muy implicado, y en ese momento, que después se vio mucho más claramente, pero en ese momento esto era una presión muy, muy fuerte. ¿Me permite trazar un perfil de David Graeber a través de Juan Alonso, el periodista de Tiempo Argentino, que es quien más ha profundizado con Cintia Ottaviano todos estos conocimientos, hasta llegar a ser muy revelador? Se me ocurre que lo que conversó usted hace 3 días con el juez Ercolini, en mucho se relaciona a documentos que usted ni se imaginaba que existían, de cómo se preparaban las torturas, por ejemplo, por el general Gallino, con quienes habían sido los compradores, entre comillas, de papel prensa. Permítame, aquí se habla de David Graeber. La apropiación de la empresa Papel Prensa se planeó desde mucho antes. Papel Prensa era un objetivo de la dictadura militar. La dictadura militar y sus socios civiles. ¿A quiénes habían elegido para socios civiles? A un grupo empresario argentino no judío. Es decir, que tenía un criterio netamente antisemita. Esto viene de larga data porque era un viejo enfrentamiento entre lo que fue la Confederación General Económica, integrada por Herbar y Rudy Graeber, y Martínez de Oz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. David Graeber era un empresario muy importante que había logrado amasar una fortuna en su trabajo en entidades financieras. Empezó con el Banco Burlingame, también integró el capital financiero que ayudó a Timerman en el diario La Opinión. Fue el primero que trajo, por ejemplo, jeringas descartables a la Argentina. Digamos, era un tipo de características especiales, particulares, porque también era íntimo amigo del padre Mujica, se preocupaba en llevarle la comida y la leche en polvo a la Villa 31, es decir, que era un tipo de múltiples facetas, ¿no? Y con una concepción interesante que me parece que por eso también era objetivo por parte del grupo de Martínez de Oz. Era un tipo que creía en la burguesía nacional, ¿no? Un poco lo que ahora falta en la República Argentina. Era un tipo que, si bien su objetivo era hacer dinero como buen empresario, era un tipo que creía en la burguesía nacional y en la alianza entre el capital y el trabajo. ¿Era así, Lidia? Era así, sí, sin duda. Era un hombre además que le importaba mucho el arte.
la creatividad, colaborar en eso. Efectivamente, cuando el padre Mujica murió, nos regalaron el misario que usaba el padre Mujica todos los días. Eran muy amigos, los dos eran muy deportistas, David también era muy deportista. Era hincha de Estudiantes de La Plata y entonces trataba de ayudar a todos los jugadores, y etcétera, y mandar a los artistas a la Bienal de Venecia, por ejemplo. Acá hubo una Bienal que fue maravillosa en unos años en Córdoba, que en los años 60, y él colaboraba firmemente con eso, con el Instituto de Itela, producía teatro en el Instituto de Itela, después es una productora de cine, o sea, lo artístico. Recién salió una foto de cuando era realmente muy joven, con todos los cuadros atrás. Empezó a coleccionar pintura a los 14 años. Y era una persona que amaba profundamente la cultura. Él también consideraba que el arte era sin duda una forma vital de expresión de libertad para el hombre. 3 meses después de desaparecer físicamente David Graeber, usted tiene que firmar la venta de papel prensa, el 2 de noviembre. Exactamente. Ya lo ha contado, pero a mí me parece que hace al relato que usted seguramente ofreció ante el juez Ercolini, repasar las circunstancias de esa firma casi decisiva, porque todavía faltaba otra, para entregar papel prensa a Mañeto y su gente. Yo concurrí el 2 de noviembre al Diario de la Nación. Estábamos en un lugar muy amplio, pero que era un solo lugar, insisto, porque se cambió esto. Un lugar muy, muy grande, donde los padres de David estaban en este sector y el hermano, y yo estaba en otro sector. ¿Los apartaban? Sí, del mismo lugar. Yo no sé por qué nos mandaron de esa manera, pero yo estaba solita, absolutamente solita, separada de todos. Y estaba sentadita en una sillita acá, con todo lo que sabía que esto significaba, y de golpe vino un señor que se paró al lado mío y me trajo los papeles y me dijo: firme, porque en esto va la vida suya y de su hija. Y era, sin duda, el señor Mañeto, a quien nunca pude sacar de mis pesadillas, porque mis torturadores, como ya dije, no se aproximaban a la mirada de este hombre. La mirada de Mañeto, quisiera realmente no verla nunca más, pero lo digo también porque cuando la gente hoy ve los diarios y ve las fotos de Mañeto, puede ver lo mismo que veo yo. Cualquiera que ve esas fotos y ve esa mirada, que se ha conservado, profundizado a través de los años. Entonces, era una mirada que no había alternativa. Yo firmé sin mirar absolutamente nada. Pero necesitaban algo más. El 9 de marzo, 3 meses después, usted debió firmar lo que correspondía a su hija. Era un miércoles. Así es, y el lunes desaparecí. El 9 de marzo usted firma esos últimos papeles que ellos necesitaban, hicieron plincaja, y a partir de ese momento, 2 días hábiles después, porque hay un sábado y domingo en el medio, jueves, viernes, el lunes, ¿a qué hora recuerda usted el 14 de marzo la desaparecieron? Yo estuve al mediodía con el que era nuestro contador, el doctor Hugo Gani, y con el abogado de Clarín, que era el doctor Sofovich. En ese lugar, estábamos en un restaurante en la calle San Martín y Córdoba. Él me cuenta toda una historia que a mí me interesaba, me parecía que era la historia de la Argentina, cómo la señora había decidido y se había dejado aconsejar por los abogados con quedarse con el diario Clarín, como que él me lo explicaba para que yo comprendiera que ella había hecho el buen camino gracias a que le había hecho caso a sus abogados, mientras que la hija se había quedado con bienes de propiedades y entonces no había sido el mismo el camino económico de ambas. Después de decir eso me dijo: usted ahora tiene que salir de acá, y me señaló hacia afuera, hacia la calle Córdoba, y suba a... no me dijo ni barco, suba y váyase a Uruguay, y no vaya a buscar a su hija, usted se va de acá. De acá se va. Era un gesto humano de Bernardo Sofovich. No, yo en ese momento no sentí eso. Yo en ese momento sentí que me estaba amenazando nuevamente. Dije: ¿y ahora qué más? Entendí después que me estaba ayudando, pero ojalá me lo hubiera dicho. O sea,
Ojalá me hubiera dicho, mire señora, Sí, no, era un límite que no podía usted pasar. tiene su vida porque yo sé que esta noche usted va a desaparecer. Le digo porque en otros casos sí sucedió. En el caso de mi hermano sucedió que le dijeron que tenía que irse. Quizás usted esa mañana del 14 de marzo leyó los diarios que tenían esta tapa en el diario Clarín, una tapa que en la vida normal, Videla inaugura la Conferencia Mundial del Agua, pero adentro Videla se permitía hablar de que la defensa de la libertad. No había en la Argentina, fíjese cuánta hipocresía, Lidia Papaleo, no hay en la Argentina ningún preso por sus opiniones. Hablaban ese 9 de marzo de esta manera. Y el 14 de marzo es el día en el que la secuestran. Un mes después, mire lo que eran los diarios, usted estuvo un mes desaparecida. Al cabo de un mes dan la noticia. En aquella época demoraban 30 días las noticias. Mire, son 15 los detenidos por el caso Greiber. Había pasado un mes, Lidia. 14 de marzo, 14 de abril. Y adentro daban cuenta de varios detenidos por subversión económica. Mire el grado de complicidad que tenían. Podían demorar una noticia durante 30 días hasta que finalmente los militares dijeran, bueno, ahora vamos a decir que la tenemos nosotros. Pero ¿qué había pasado antes del 14 de abril? El 7 y el 9 de abril, sin que usted lo supiera, antes de su declaración del 11 de abril, hubo reuniones que ahora conocemos a través de documentos que presentó nuestro colega Juan Alonso. Lo eligen como el enemigo deseado, es decir, un grupo de origen judío relacionado con capitales de la guerrilla peronista, en plena dictadura. Ese era el objetivo principal de la patota de Ramón Camps, designado por Videla. Y Videla también designa a un personaje ya fallecido, que es el general Oscar Bartolomé Gallino, un cuadro del ejército, mencionado por el comisario inspector Pellegrino Fernández, un hombre que fue muy valiente porque declaró ante los organismos de derechos humanos, y lo menciona Gallino como uno de los ideólogos de ese aparato represivo, desde mucho antes del 24 de marzo de 1976. Es decir, que no es casualidad que lo hayan nombrado a Gallino, que venía ya de reprimir a los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que habían intentado tomar el campamento de Monte Chingolo en el año 1975, en la Navidad del año 1975. Él mismo lo admite en el año 1991, el propio Gallino, en una entrevista que le da a la revista Todos Historia, admite claramente que masacraron a los sobrevivientes del ERP que habían participado en ese copamiento. Gallino es el inquisidor de la dictadura que pone Videla para interrogar a los Greiber y ser el relator oficial de esa investigación, de ese consejo de guerra trucho que le arma la dictadura a Greiber y a Lidia Papaleo. Entonces Gallino, como oficial instructor, se reúne con los directivos de La Nación, Clarín y La Razón, es decir, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Peralta Ramos, y Patricio Peralta Ramos, el 7 y el 9 de abril del año 1977, cuando Lidia Papaleo, hacía un mes que estaba detenida desaparecida y había sido vejada y torturada. ¿Para qué se reúne Gallino con estos personajes? Según ellos, para redactar sendos informes que tenían que ver con la adquisición de papel prensa y el capital accionario de la empresa. Eso lo dice claramente Gallino, lo dice el oficial instructor de la dictadura. Es decir, cuando el juez, si es que lo cita a declarar en indagatoria al señor Mañeto, le debería preguntar por qué se reunió con un personaje como Gallino en esas circunstancias cuando Lidia Papaleo estaba en un centro clandestino de detención. ¿Qué días? ¿Usted supo que había muerto Rubinstein, el secretario de su esposo? ¿Llegó a saberlo estando presa? Nosotros los que estábamos desaparecidos en ese momento lo sabíamos porque se lo habían llevado y uno escuchaba cuando se llevaban a alguien. Y además escuchamos cuando arrastraron el cuerpo sacándolo. O sea que sabíamos que el que había ido había muerto y sabíamos que el que había ido era Jorge Rubinstein. El accidente que había sufrido Rubinstein naturalmente fue un atentado absoluto. Un atentado.